La Fuerza de Eliminación de Pandillas, o GSF para Haití, ya está iniciando la transición para suceder a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, o MSS, que tras 2 años llega a su fin prácticamente sin resultados. En el primer semestre del año se produjeron más de 4.000 homicidios en el país caribeño, castigado por múltiples crisis, no solo la de seguridad, todas gravísimas. Las bandas o pandillas controlan gran parte de la capital del país con fuerzas policiales sin personal o mal equipadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Haití alcanzó la cifra más alta de desplazados de su historia. 1.400.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares por la escalada de violencia. Y el 30 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de Estados Unidos autorizando esta fuerza que contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt y hoy analizamos con Iván Briscoe, director de políticas del International Crisis Group, y con Carlos Batallas, que es profesor de Relaciones Internacionales de la IE University en Segovia, España. Carlos fue además delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja con más de 30 años de experiencia en conflictos armados. Muchísimas gracias a los dos por participar. Iván, comenzamos con vos. Esta Fuerza de Represión de Bandas, o GSF, utilizo la traducción oficial del documento de Naciones Unidas, de la resolución. Al igual que su antecesora, liderada por Kenia, no es una misión de la ONU, sino autorizada por Naciones Unidas. ¿De qué se trata exactamente y cuál es su mandato? Bueno, la nueva misión, la Fuerza de Supresión de Bandas, es netamente una operación militar que debería tener 5.500 efectivos, con el intento de liderar un combate contra las pandillas que han expandido tanto en los últimos años y ha causado tanto daño humano en el país. A diferencia de la misión anterior, el MSS debería tener más apoyo de parte de la ONU. Hay una oficina logística que ha sido creado por la resolución de la Consejo de Seguridad al final de septiembre, o sea, un ingreso de apoyo regular. Debe tener un sesgo, como ya he dicho, más militar que policial. Debe tener una independencia de operación contra las pandillas mucho más marcado que la misión anterior, que dependía mucho más de colaboración con la policía haitiana. Y por último, va a tener que, de alguna manera, cooperar con la operación de seguridad privada que empezó hace unos meses en Haití, que está supuestamente responsable de varios ataques con drones contra líderes de las pandillas también. Es un momento extremadamente complicado, el desafío es muy grande, el sufrimiento humanitario del país es enorme, pero este es un nuevo experimento y no está garantizado el éxito. Iván, además de una resolución en papel de 7 u 8 páginas de las Naciones Unidas, ya hay un despliegue, además de esa transición iniciada y anunciada el miércoles. ¿Hay ya compromisos de aporte de fondo y de personal, al menos? Los fondos para las operaciones básicas, no el pago de los soldados, las tropas que están desplegados, debe de venir por medio de la oficina de la ONU, o sea, que vienen de fondos que ya están en manos de la ONU. No depende únicamente de las contribuciones voluntarias, que fue una de las debilidades más fuertes de la misión anterior, el MSS. No hay todavía claridad sobre la presencia de las tropas, de cuáles países van a contribuir tropas. Hasta ahora sabemos que hay alrededor de 800 o 1.000 policías presentes de la misión anterior actualmente en el país. Se supone que ellos van a seguir para los próximos meses mientras que hay un cambio hacia la nueva misión y que posiblemente siguen allí. Son en mayor parte de Kenia. Pero, o sea, se espera que hay otras contribuciones de países, sobre todo del Caribe, de África y de América Latina también. Este está por esperar. Pero se supone que el carácter militar de la misión haría un poquito más fácil que los países contribuyan, porque antes, por la presencia policial,
el carácter únicamente policial de la misión, no había tanta experiencia de los países posibles que podrían contribuir efectivos en ese campo, ¿no? En ese campo de mandar misiones de policía a otros países. Ahora que es militar podemos ver cuáles son los resultados. Ahora que tienen efectivos, digamos, o sea, un flujo de recursos más confiable supuestamente, hay esperanza de que hay una fuerza más grande, más poderoso, con más poder de militar, que, digamos, de alguna manera en los próximos meses, el año que viene, se desplegaría en el país. Carlos, Iván nos hablaba de 1.000 efectivos de esta misión antecesora, de la que se inició en octubre, en los papeles. Esa misión liderada por Kenia, nos decía, no llegó a 1.000 efectivos. Se planeaban en un principio 2.500 planeados. ¿Cómo quieren reunir ahora esos 5.500 efectivos, a pesar de que los incentivos son mayores, como nos mencionaba Iván? ¿Crees que podrán reunir, o por lo menos una cantidad significativamente mayor que los presentes ahora en Haití? Y como estaba comentando Iván, yo creo que efectivamente ahora el gran problema va a ser de dónde van a venir esos efectivos. Tú lo estabas también indicando de una manera bastante clara. Si no se consiguió antes, ¿por qué se va a conseguir ahora? Yo creo que el nuevo, o tras el fracaso, llamémoslo así, de la misión de apoyo a la seguridad, ahora esta nueva misión va a intentar que haya los países del Caribe, los países occidentales, sobre todo Washington y Estados Unidos, claro, que empiecen a hacer, o por lo menos pagar, financiar este nuevo tipo de tropas. Pero bueno, al final el gran problema que hay aquí es que no es solamente armas, no son solamente el número de soldados los que pueden cambiar la situación, pero hay que buscar una legitimidad institucional, hay que volver a restablecer las instituciones, hay que hacer que el país empiece a funcionar. Más del 80% de Puerto Príncipe está controlado por las bandas, los servicios institucionales no funcionan. Entonces, no es simplemente una tirita lo que hay que poner, hay que hacer, y en eso Naciones Unidas no solamente tiene que poner soldados, sino tiene que empezar a hacer un apoyo mucho más fuerte en términos de recrear la institucionalidad. Sí, vamos a ir más adelante a ver un poco más en detalle el problema integral de Haití. Quería preguntarte, Carlos, hablamos de las bandas, hablamos de las pandillas. ¿De dónde salen estos grupos? ¿Desde cuándo existen? Pues son grupos que han existido desde los años 80 con todo el gran problema con Duvalier. Son grupos que en algunos momentos fueron utilizados por los diferentes partidos políticos para crear problemas y para luchar contra los otros oponentes, y que poco a poco, con la degeneración que ha habido de la vida, de la calidad de vida, pues más y más gente ha pensado que es mucho mejor estar en estos grupos que continuar en casa. Estos grupos, además, ya últimamente, desde el 2021, desde la caída de Moise, en realidad están controlando el país, con lo cual es muchísimo más fácil que se integren. Pero es eso, son grupos que son producto de la manipulación política, de la gran pobreza que hay en Haití y de ese colapso institucional y de tráfico de armas que hay en este país. Sí, el punto de dónde obtienen sus armas es una cuestión fundamental en el análisis del conflicto, y justamente esa era una pregunta para Iván. ¿De dónde obtienen sus armas y su financiación? ¿Puramente de sus actividades criminales? Bueno, las armas vienen en gran parte del contrabando de Estados Unidos, de Miami y de otras partes de América Latina también. Los recursos serían un tema importante para estudiar, si podríamos hacerlo. Obviamente no sabemos de dónde viene el flujo de recursos. Antes es cierto que dependía mucho de las élites empresariales y políticas del país. Fueron las fuerzas de choque de actores de los élites haitianos. Hoy en día tienen otros ingresos que vienen sobre todo de las abducciones, ¿no?
de las extorsiones, del tráfico de drogas, de todas las redes criminales que han podido expandir mientras estaban acaparando más territorio en la capital y otras partes del país. O sea, han diversificado. Y esto sugiere que se han de alguna manera independizado de sus ex jefes políticos y empresariales, que les ha dado más autonomía y que lo expresan muchas veces. Obviamente hay esta figura muy importante, las pandillas, Shedisier, Barbecue, ¿no? Está conocido. Y él siempre está declarando en contra de los élites que existen en el país. Él dice que él se proclama como una figura política que quiere liderar algún tipo de revolución desde abajo contra la forma en que está gobernado Haití, que sugiere de alguna manera que se sienten más libres para seguir su propio rumbo, que sería un rumbo extremadamente violento, pero que no en este momento tiene una claridad ideológica ni política para nada. Y así estamos en este momento, con una fuerza extremadamente violenta que amenaza las instituciones, que socava el bienestar del país con esas figuras de cifras de desplazamiento que mencionaste antes, pero que no se ve una salida en este momento que puede ser otro que la batalla campal y la fuerza de seguridad que propone la ONU en este momento. Y Carlos, vos lo mencionabas al principio, lo complejo de la situación en Haití, que tiene múltiples crisis. El proceso político, por ejemplo, parece estar estancado. El Estado prácticamente no existe, es un Estado fallido. Uno tiene a pensar que ese vacío del Estado alguien lo va a ocupar, sean nuevas bandas, si las actuales no existen o son derrotadas, una insurgencia armada, lo que fuera. En este marco, ¿pueden funcionar iniciativas como esta, algo restringidas en su mandato? Yo creo que Haití ha sufrido cólera, ha sufrido terremotos, ha sufrido guerras, ha sufrido todo lo que uno puede sufrir e incluso un poco más. Y ante eso la respuesta del Estado, como comentaba antes Iván, las élites, etcétera, han intentado llevar a cabo una política, digamos, muy egoísta, en que verdaderamente no se ha concentrado sobre las necesidades de la población. Todo eso ha creado un cóctel que, como vemos, ha explotado finalmente, en el que la pobreza, la falta de legitimidad de las instituciones, la falta de un gobierno real, no sé hasta qué punto incluso podemos hablar de un Estado fallido, porque la existencia del Estado yo creo que está realmente en duda. Y estamos de nuevo hablando sobre el tema de la legitimidad, porque es eso, finalmente tiene que haber una actividad política, un apoyo político por parte de Naciones Unidas y de los otros países que apoyan esta nueva iniciativa, para que no sean solamente armas, para que no sean solamente botas en el terreno y que intenten controlar la seguridad, pero si no se da una alternativa, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir enviando fuerzas y fuerzas de intervención? ¿Hasta cuándo? De una u otra manera hay que meter a este país en un proceso institucional más que en un proceso político. Iván, estaba leyendo un documento, un artículo de la institución para la que trabajas, el International Crisis Group. Nos cuenta que hay unas 300 bandas en el país, hay alianzas como el G9 o la JEPEP, hay una alianza de ambas alianzas, BIP-AMSAM. Es un movimiento prácticamente. La pregunta es, ¿hay algún elemento de insurgencia con pretensión política en este fenómeno o es solamente lo criminal? Diría que es incierto, pero dudo en este momento que podemos hablar de una insurgencia con ideología y fines claramente políticos. BIP-AMSAM se creó en los finales de 2023 y se manifestó por primera vez en esta enorme erupción de violencia que ocurrió en febrero 2024, cuando las pandillas, actuando de manera relativamente unida, liberaron presos de las cárceles,
incendiaron comisarías, tomaron control del aeropuerto, causaron un caos por todo Puerto Príncipe y sus alrededores, y como consecuencia renunció el primer ministro en ese momento, entonces se abrió un espacio de transición con un gobierno de transición, y también se desplegó la misión. Pero desde ese momento, no creo que podemos decir que hay mucho más que retórica política ocasional de parte de las pandillas, ¿no? Los jefes de las pandillas están presentes en los medios sociales, hacen comentarios que se asemejan a mensajes políticos, utilizan un discurso de odio contra las autoridades de transición, que son muy débiles, que vemos en este momento. Pero en cuanto a un programa político, en cuanto a la posibilidad que negociaciones políticas con ellos podrían terminar con algún tipo de acuerdo de cooperación y coexistencia, yo diría que hay muchas dudas. Yo diría que la gran mayoría de los haitianos, sobre todo, tendrían muchas dudas, sobre todo después de la experiencia horrífica de los últimos años en términos de violencia y de otros daños, ¿no?, causados por las pandillas. Entonces es muy complicado. Diría que hay vínculos con la política, hay mensajes políticos, hay claramente vínculos con ciertas figuras políticas, y hay la fuerte posibilidad de que si hay nuevas elecciones el año que viene, como está prometido, pero también en paréntesis, las pandillas van a tener un papel importante. Pero confiar en la posibilidad de unas negociaciones de paz en este momento es muy difícil, aunque sería muy deseable, porque como Carlos ha mencionado, es imposible pensar que solamente por la fuerza puede resolver un problema que tiene raíces en las fallas institucionales, en la ausencia de otras oportunidades económicas también. Necesita una respuesta holística, integral. La nueva fuerza solamente puede ser parte, un principio, en el mejor de los casos, de ese proceso. Y quería quedarme con vos, Iván. La cuestión concretamente con la cuestión de las bandas, leemos en todos los medios, controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe. ¿Cómo nos tenemos que imaginar concretamente ese control territorial? El control territorial viene por la presencia en las comunidades pobres de Puerto Príncipe, o sea, controlando la salida y el ingreso de las personas, la actividad económica, extrayendo extorsión, pagos de extorsión de las pequeñas empresas que operan ahí, manteniendo un nivel de disciplina y control social generalmente, utilizando las casas cuando les sea conveniente y importante. Y así es la vida para muchísimos habitantes de la gran capital de Haití. Y este es el problema, obviamente. Una fuerza de supresión de las pandillas tiene que entrar en estas comunidades, de alguna manera detener a los líderes de las pandillas sin causar daños y bajas civiles, cuando está claro que las pandillas están totalmente mezcladas y cómplices, no cómplices con la comunidad, pero tienen una presencia en la comunidad, y es difícil separar un civil de un combatiente, digamos. Es un riesgo que vamos a ver, porque no podemos hablar de campos de batalla que no son realmente en contextos densamente poblados de la grande ciudad, de la más grande ciudad del país. Volvemos a España, a Madrid, con Carlos Batallas. La anterior misión, Carlos, no tuvo resultados. Supongo que esto contribuyó también al escepticismo. Pero hay un antecedente que además detonó la confianza de los haitianos en este tipo de intervenciones. Me refiero a la misión de estabilización de Naciones Unidas. Esta sí era una misión de la ONU en 2004. Un remedio que fue peor que la enfermedad, o literalmente fue la enfermedad. ¿Qué sucedió con esa misión? Pues no se sabe exactamente quién, cómo y por qué
pero de repente hubo una epidemia de cólera absolutamente salvaje. Realmente afectó a cientos de miles de personas. El cólera es una enfermedad muy contagiosa. Hay que tener mucho cuidado y condiciones de salubridad muy altas. Y en la situación en la que vivía Haití, era precisamente el campo de cultivo perfecto para tener esa epidemia de cólera. Se dijo que habían sido algunos de los cascos azules que habían venido, que habían traído ese virus del cólera, y eso, pues por supuesto, produjo no solamente la epidemia en sí, pero una reacción contra Naciones Unidas, en contra esa fuerza de estabilización que hizo que efectivamente su mandato fuera prácticamente inutilizado a causar esto. Con lo cual, efectivamente, ya hay unos precedentes de qué es la relación del haitiano con Naciones Unidas, que lo ven, hasta cierto punto lo veían como una amenaza más que como una ayuda. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede, cómo continuamos con estas misiones. Y nos vamos acercando al final. Quería preguntarles a ambos la evaluación sobre por qué en la cuestión Haití parece solo haber espacio político para misiones autorizadas como estas últimas y no para misiones de mayor envergadura de las Naciones Unidas. Y por qué además quienes participan con efectivo son en general países pequeños en cuanto a importancia. En este caso, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos solo aportan fondos y logísticas, y quienes se comprometieron a aportar tropas son Chad, Benín, Bangladesh, España también, Senegal, Guyana, Barbados, pequeños países. ¿Por qué ocurre esto en cuanto a Haití? ¿Por qué los países grandes no se quieren comprometer más o no pueden comprometerse más? Bueno, en este caso, simplemente para empezar rápido, yo creo que uno de los temas importantes es que tanto Rusia como China se abstuvieron a la hora de votar por esta fuerza de supresión de las bandas, y votaron en contra primero porque ellos pensaban que era una iniciativa occidental. Ya de principio eso muestra, por supuesto, un rechazo. Y segundo, porque también Rusia, China y otros muchos países que se están situando ahora en otro eje piensan que cualquier intervención en esos asuntos internos puede abrir la puerta en un futuro a una intervención en sus propios asuntos internos. Se escuda mucho en la soberanía y en plantear dudas, que como estamos hablando son bastante razonables, de que una fuerza realmente militarizada o militar pueda traer soluciones reales a Haití. El hecho de que ya en el Consejo de Seguridad no haya una unanimidad para ir adelante y para realmente hacer una fuerza que tenga el sello 100% de Naciones Unidas, yo creo que ya dice bastante de los problemas a los que nos enfrentamos. Y la misma pregunta para Iván, si cree que hay espacio o en el futuro, perdón, te interrumpí, pero la reformulo la pregunta, si hay espacio para misiones de mayor envergadura o si no, ¿por qué no? Pero, o sea, Haití ha tenido muchísimas intervenciones. Tuvo una misión de MINUSTAH que duró desde, si no me equivoco, 2004 hasta 2017, que en su momento tenía miles de tropas de Brasil y de otros países. Hizo un esfuerzo enorme para llevar seguridad a las partes más peligrosas de Puerto Príncipe. Pasó y sobrevivió por el terremoto de 2010. Y al final se terminó y concluyó su mandato con todos los reclamos de parte de los haitianos por el cólera y por los abusos de las tropas. Y eso es una de las razones que Brasil no quiere participar en este esfuerzo. Estados Unidos tiene dificultades en meter su propia tropa en el país por las múltiples intervenciones, por la Marina y por los soldados estadounidenses a lo largo del último siglo en el país. O sea, digamos, las consecuencias de la historia y de las intervenciones anteriores que fallaron están muy presentes en las decisiones que están tomando
hoy en día. Están buscando, más allá de Kenia y ciertos otros países africanos, la presencia de tropas de Centroamérica y del Caribe, de la región más cercana a Haití, que no es necesariamente una mala idea, ¿no? Si podría ser de alguna manera apoyado, reforzado por equipamiento o sea, contribuido por parte de otros países, digamos, de Fuerzas Armadas, tal vez más sofisticados, con más recursos, ¿no? Pero en el futuro, obviamente, sería deseable algo más integral, una misión que aborda no solamente la parte de la seguridad, pero también la parte del apoyo a la política, que es una pequeña misión de la ONU que trabaja en eso, pero no tiene mucha fuerza, y también la parte de la recuperación socioeconómica y el desarrollo más general del país. Pero el problema es que en este momento, el problema clave es que no hay seguridad para hacer todas esas otras operaciones. Hay un gobierno extremadamente débil, que es difícil, que con dificultad funcionaría como un socio de las Naciones Unidas, de una gran misión de las Naciones Unidas, y hay una falta de legitimidad en el propio gobierno de Haití, porque hace casi 10 años que no hay elecciones en el país. Entonces, el tema es que hay que empezar con lo más importante, que es llevar un poco de seguridad a los ciudadanos del país. Y ojalá que en base de eso se podría empezar a hacer más esfuerzo en los otros campos. Pero mi preocupación en este momento, los planes de seguridad no son extremadamente convincentes y que en el año que viene vamos a ver nuevos problemas frente a las pandillas y una posible escalada de violencia como consecuencia del combate entre la nueva fuerza y las pandillas en la capital. ¿Por qué fracasan las naciones? Se llama el libro de Acemoglu y Robinson, el libro del Premio Nobel de Economía. Deberíamos escribir, o debería escribirse una versión, ¿por qué fracasa el Estado haitiano y las misiones internacionales en Haití? Esto fue Actualidad en Análisis. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales de DW Español y en las plataformas en donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Y agradecemos a Iván Briscoe, director de políticas del International Crisis Group, y a Carlos Batallas, profesor de Relaciones Internacionales de la IE University en España. Les agradecemos muchísimo por participar y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.